En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Momento de recogimiento. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. El poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón del enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos su gozo eterno. Amén. La vez pasada estudiamos el tema, el capítulo 10, el buen pastor. ¿Se acuerdan? Luego seguimos. Gracias. El texto siguiente era sobre la verdadera identidad de Jesús. Yo les entregué un documento o algo así. Y llegamos hasta el versículo 40, que dice: se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan había estado bautizando, y se quedó allí. Muchos acudieron donde él y comentaban: Juan no realizó ningún signo, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad, y muchos creyeron en él. Entonces, significa palabra de Dios. Significa que a pesar de que Jesús se retiró lejos de Judea y de Samaria, de Galilea, mucha gente fue donde él. Se ve que conocieron dónde había ido. Además que ahí había estado bautizando Juan, por tanto era un lugar muy conocido. Y concluyeron que Juan no había realizado ningún milagro, en cambio Jesús sí. Y por tanto muchos creyeron en él. Nos importa esto. Poco a poco la gente se convence que Jesús es realmente el Mesías. Muchos creyeron en él. A pesar de que en algunos episodios anteriores, cuando Jesús proclama yo soy el pan de vida, muchos se retiraron de él, abandonaron el Mesías. Posteriormente muchos siguieron creyendo en él. Después sigue en un capítulo 11 que nosotros lo hemos estudiado, la resurrección de Lázaro. Lo he omitido, en el cual encontramos en el versículo 25 del capítulo 11 una nueva proclamación, autoproclamación de Jesús: yo soy la resurrección, ¿no? Yo soy el pan de vida, soy la puerta del rebaño, soy el pastor. Ahora yo soy la resurrección de la vida y la vida. Y sigue: las autoridades judías deciden la muerte de Jesús a raíz de la resurrección de Lázaro, siendo que muchos habían creído en él y se habían alejado de la práctica de la observancia de la ley y de la solidaridad con ellos. Las autoridades deciden aprender a Jesús y matarlo. Sabemos de la autoridad que tenían en materia religiosa. Los sumos sacerdotes eran los directos administradores y gobernadores del pueblo. Solamente en la parte tributaria, la parte militar, etc., correspondía a Pilato, pero los sumos sacerdotes podían decidir la lapidación también de alguna persona. Lo hicieron con Santiago, el hermano de Juan. Bueno, pero Jesús dice: no,
no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró a la región cercana a la estepa, a un pueblo llamado Efraín, donde se estableció con sus discípulos. Entonces, Jesús, sabiendo de la amenaza de parte de las autoridades religiosas, se retira a un lugar apartado, pero lo siguen sus apóstoles, sus discípulos. No sabemos por cuánto tiempo, habrá sido 1, 2, 3 semanas, pero él sabía que la hora de su exaltación y de su pasión no había llegado, por lo tanto, huye y nadie puede echarle mano. Y ahora empezamos con el versículo 55 que dice: como estaba cerca de la Pascua, ahí estamos en el tema de hoy, ¿no? ¿Quieres empezar? Leemos pausadamente el texto, también porque es muy importante que ponderemos algunas palabras y frases que se destacan dentro del texto. Pues bien, la Pascua de los judíos estaba cerca. Mucha gente del país subió del campo a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban entonces a Jesús y en el templo donde estaban se decían entre sí: ¿qué pensáis? ¿Vendrá la fiesta? Pero los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes. El que supiera dónde estaba debía avisarlo para que se le aprendiese. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Pues dice, la Pascua es la tercera, para Juan es la tercera Pascua que celebra Jesús en su vida. Para los sinópticos hubo una sola Pascua. En cambio, él habla de 3 Pascuas. Hemos visto anteriormente la segunda y la primera, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que muy probablemente Jesús sí celebró 3 Pascuas, lo que indicaría que estuvo 3 años de vida pública y no tampoco unos meses para luego subir a Jerusalén y ser crucificado. Es buena esta información. Segundo, mucha gente sigue insistiendo que mucha gente subía a Jerusalén. Josefo Flavio dice que habla en su historia de Israel que la cantidad de gente que subía a Jerusalén podía girar alrededor de 1.700.000 personas. Poco probable, porque la ciudad de Jerusalén amurallada no tenía tanta capacidad, pero seguramente de todas partes subían, como ocurrió el día de Pentecostés, cuando dice de todas partes vinieron del exterior, ¿cómo le llaman? Se me va la palabra, subían para la fiesta de Pascua o de Pentecostés o de los tabernáculos. Muy bien. Dice, lo buscaban en el templo. Sabían que Jesús predicaba normalmente en el templo. Y decían, ¿qué pensáis? ¿Vendrá la fiesta? Sabían que había una amenaza, había una orden perentoria de los sacerdotes de que quien supiera que dónde estaba, que lo avisara. Por lo tanto, la gente piensa, ¿será que Jesús se atreve a subir y a predicar? ¿No? Muy bien. Sí, leamos el siguiente texto. Entonces, 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había levantado de entre los muertos. Se hizo allí un banquete en su honor. Marta se ocupaba del servicio y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Palabra de Dios. Te alabamos. Tengo unas notas aquí que saqué de un autor sobre este episodio. Vamos a ver un poco ahora la unción de María en el banquete, en la cena de Betania. Voy a aprovechar para compartir con ustedes. Dice, mientras que los líderes religiosos preparaban el complot para matar a Jesús, en Betania había 3 hermanas, Lázaro, Marta y María, que le prepararon una cena con el fin de honrarle por el milagro que había realizado resucitando a Lázaro. Encontramos en este episodio de la cena en Betania, lo encontramos en Mateo 26, 6, 13, en Marco 14,
del 3 al 9, y en Lucas, lo que indica, pero cada uno presenta este episodio en forma diferente. Valía la pena leer alguno de ellos. Veremos primero Mateo. Mateo 26. Mateo 26. Dice, hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, Juan no menciona que era la casa de Simón, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba en la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y comentaban, ¿para qué tanto despilfarro? Se podía haber vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres. Mas Jesús, dándose cuenta, los recriminó. ¿Por qué molestáis a esta mujer si ha hecho conmigo una obra buena? Vamos a ver la diferencia que en el texto de Juan. Porque pobres tendréis siempre con vosotros. Era un texto de Deuteronomio. No era que Jesús quisiera justificar que ya que los pobres siempre lo sabrán, ¿para qué gastarle mucho dinero? Todo lo contrario. Pero a mí no me tendréis siempre. Y al derramar ella el ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho anticipándose a mi entierro. Os aseguro que a donde quiera que se proclame esta buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para su recuerdo posterior. Sobre esto ha habido estudios comparativos. Bueno, miremos Marco. Perdón. Lo encontramos en Marco 14, 3, 9. Algo muy similar, no voy a leerlo todo, pero parece que el Evangelio de Marco fue el texto sobre el cual muy probablemente Juan conocía sí el Evangelio de Mateo como el de Marco y de Lucas. Hay muchos argumentos que demuestran que él tenía conocimiento de los textos, por ejemplo de Marco, ¿no? Y Marco repite lo mismo, estando Jesús en Betania, en el caso de Simón el leproso. Cosa rara, Juan no menciona al anfitrión, que era Simón, un leproso y un fariseo, sino que supone que Lázaro y Marta y María, Lázaro era el que organizó la fiesta, Marta para celebrar el milagro de la resurrección de Lázaro. Tenemos más o menos, Lucas también trae el mismo un texto sobre la resurrección, sobre la comida en Betania. Dice, veo algunos puntos que vale la pena que los tengamos en cuenta. ¿Quiénes están en la cena, en el banquete de Betania? Está Jesús como invitado principal. Están los apóstoles, está Judas también. Está Marta, está María, está Lázaro y un poco de gente, solamente amigos de ellos. Y están los discípulos, por tanto había un grupo de personas muy importantes. De Lázaro no se dice nada, simplemente es el dueño de la casa, porque la cena no se hace en casa de Simón el leproso, sino en la casa de Marta, María y Lázaro. Por lo tanto, supone que el hombre era el anfitrión principal, quería celebrar y festejar su retorno a la vida. Una razón poderosa, ¿no? Dice el comentador, vemos a Lázaro, él era el testimonio vivo del poder del Señor. Marta servía, expresando de ese modo su amor y gratitud para con el Señor. María, por su parte, tenía su propia forma de manifestar su amor y devoción al Maestro. Ella iba a ser entregando aquello que tenía de más valor a los pies del Señor. Bueno, sigamos leyendo para tener conocimiento un poco del fondo como Juan presenta esta fiesta. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de gran valor, ungió los pies de Jesús y le enjugó los pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es que ofrece María? El texto nos dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Nardo
es un perfume que venía de India, por lo tanto tiene un costo muy elevado. El costo era una libra de nardo puro, correspondía al salario de un obrero de un año completo. Por lo tanto, era lo más precioso que podía tener ella, ¿no? Seguramente este perfume era la posesión más valiosa que María tenía. Y fue eso precisamente lo que puso a los pies del Señor. Muy importante que destaquemos esto. Ofreció lo mejor, lo más costoso, lo más valioso que tenía. Ella quería darle al maestro lo mejor que tenía. No le entregó algo que no apreciara y que le sobrara, como sucede, ¿no? Su entrega fue total, absoluta, sin reservas. No actuaba como aquello que se contenta con dar una pequeña porción, sino que rompió el frasco y lo derramó sobre los pies de Jesús. Otro detalle interesante es que el amor y la generosidad con la que María derramó aquel costoso perfume hizo que se llenara la casa de perfume. Puede imaginarse un perfume que bastaba una gota para que instalara un perfume, ¿no? Toda la casa se llenó. Y esto nos recuerda que cuando, dice, los judíos ofrecían sacrificios, holocaustos, se quemaba todo el ternero o el cabrito que en el templo, y se llenaba el templo de perfume, claro, de la carne asada, porque se quemaba totalmente. No quedaba nada, ni para los sacerdotes, ni para el que lo ofrecía. Entonces, lo que hizo María fue un sacrificio, un holocausto ofreció, no podía ofrecerse a sí misma, como hacen los que se matan para alguna causa muy importante, sino que ofreció lo más valioso que tenía en su poder. En eso, dice, en todo esto María es un ejemplo para nosotros. Por eso que le estoy leyendo, porque cuando uno quiere dar a Dios un sacrificio, una muestra de amor, una muestra de fidelidad, a veces uno da algo de sí mismo, pero no da todo. Obviamente a Dios uno debería dar la vida completa, como hacen los mártires, que aceptan morir. Pero es verdad también que cuando ofrecemos a Dios algo, ofrezcámoslo realmente lo más valioso que tenemos. Nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestra entrega total. En esto María es un ejemplo para nosotros. También nosotros debemos pensar que es aquello que tenemos de más valor y debemos presentárselo al Señor. En todo caso, lo que Dios desea de todos nosotros en este momento es nuestra absoluta entrega a Él, como nos exhorta el apóstol Pedro, Pablo, en Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ofrecer nuestro cuerpo, es decir, todas nuestras potencias, nuestros atributos, ofrecérselo a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay otro texto en la carta de los Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo no es que nos dio unos mesecitos de ministerio público, se entregó totalmente un sacrificio, un holocausto para salvarnos nosotros y para glorificar a Dios. ¿Cuál fue el propósito de María? Dice, cuando María entregó este costoso perfume, estaba queriendo expresar su amor al Señor. Y por esa razón lo entregó de forma abundante y generosa, porque el amor no se fija en el costo. Es una observación muy interesante. Así que le entregó aquel valioso perfume para expresarle su adoración y su admiración. Claro, haberle devuelto el hermano. Y ella, cuando Jesús pasaba por Betania, ella se quedaba al pie de Jesús escuchándolo, mientras que Marta estaba preparando la comida. Parece que ocasionó el regaño que le presentó Marta a Jesús. Quien no haya sido salvado por Cristo y haya llegado a conocer su grandeza de una forma personal, difícilmente podrá entender lo que María hizo y tampoco podrá ofrecer su amor y adoración como ella hizo. Para adorar al Señor de ese modo, brevemente necesario haber nacido de nuevo.
Tercero, la forma como le entregó. El texto nos dice que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. El hecho de enjugar los pies y no la cabeza, que era más normal, el perfume se coloca en el cabello, ¿no? Hubiera sido más apropiado, siendo que Jesús era el rey de Israel, el Mesías rey. Por lo tanto, era normal que la unción de los reyes y profetas sacerdotes se hacía la cabeza. Pero ella quiso anticiparse a las honras fúnebres que debía recibir Jesús. Sobre esto hay una discusión. Marco dice que cuando Jesús fue depuesto de la cruz, no hubo un José de Arimatea que lo limpió, lo ungió y lo colocó en él. Él no menciona esto. ¿Por qué? Marco supone que la unción de María sobre los pies de Jesús era un anticiparse a las honras fúnebres, a la unción que hubiera merecido el rey de Israel, el Mesías. Entonces, al no comentar que Jesús fue Nicodemo que llevó una cantidad grande de aromas y de perfumes, y José de Arimatea, no menciona esto porque suponía que María se había anticipado, porque Jesús dirá más tarde, esto lo hizo anticipándose a lo que hubiera tenido que ser el momento de su entierro. Dice, el texto nos dice que ungió los pies. Pablo enumera el lavar de los pies de los santos entre las buenas obras de la vida cristiana. Era una costumbre, ellos llegaban con un par de sandalias, venían de Jerusalén o de no sé dónde se había refugiado Jesús. Se supone que antes de sentarse a mesa se lavaban los pies en alguna parte. Siempre el que invitaba, como Simón el leproso, o Simón del cual habla Lucas, ofrecía un balde de agua donde se lavaban los pies antes de sentarse. El hecho de que ella, se supone que los apóstoles y los invitados y Jesús también se había lavado previamente los pies antes de sentarse a mesa, pero ella realiza un gesto todavía de más valor. Dice, en ese momento María sentía tal respeto por el Señor que solo se atrevía a estar a sus pies. De hecho, siempre que María aparece en los evangelios, la encontramos a los pies del Señor, escuchándolo. Había estado escuchando la palabra a sus pies en los días de su tranquilidad. Había buscado consuelo a sus pies en los días de tristeza y dolor cuando murió su hermano Lázaro. Ahora vuelve a estar a sus pies para demostrarle su gratitud y adoración. Cuarto punto. Sin importarle lo que dijeran los demás, era normal que un gesto no previsto en una cena como la de Betania causara comentarios de amigos y también de extraños, ¿no? María no tiene en cuenta esto, dice, no consideró las posibles reacciones de los demás, por eso no le importó desatar su cabello, algo fuera de lo común, para ungir los pies del Señor. Tal vez algunos pensaron que era una actitud inapropiada, extravagante y exagerada, pero muchas veces el amor por el Señor puede llevarnos a hacer lo que al mundo le parece que son locuras y excentricidades, ¿no? Se me vienen a la mente dos ejemplos, y es el santo cura de Ars. Vivía en la forma más humilde que ustedes se puedan imaginar, comía una papa diaria y ya. Y cuando se enfermaba el médico le decía tenía que comer más, entonces comía 2. Y toda la plata que reunía era para comprar lo más fino que pudiera en toda Francia para el Señor. El culto. Sí, para hacer la consagración. O sea, esa iglesia es divina y todos los ornamentos son espectaculares, pero todo para el Señor. Y lo criticaban mucho porque decían, ¿pero cómo te vas a gastar esa plata? No,
para Dios lo mejor. Lo mejor. Lo mismo, y en sintonía están los caballeros de la Virgen, que también piensan, Sí, es una idea de ellos. y también lo mejor para Dios, también en términos de belleza y de... Sí. Y allá todavía existen en la iglesia, digamos, esos ornamentos. Sí, allá está todo, y el cuerpo incorrupto del Santo Cura de Ah, Ars sí. también. Divino. Y Sí. ya está, digamos, los ornamentos, todo lo que Santo Cura de Ars Sí, se Todo, conserva todavía. todo se conserva, hasta la cama Sí. quemada que le quemaba al enemigo. Mm. Todo. Impresionante. Muy bien. Pero bueno, vamos ¿Algún a hablar comentario mucho. que vale la pena tener en cuenta? Porque ¿qué reflexión podemos realizar sobre esto? Primero que todo, cuando uno ofrece a Dios, ofrezca lo mejor que tienes. El tiempo, la dedicación, la oración. No apresurar las cosas diciéndole, bueno, verdad. Señor, yo cumplí, recé esto, rosario, sino dar lo mejor. Es un ejemplo que nos da María. Y aunque la gente nos critique, ¿no? ¿Sí? Uno tiene que decir, para el Señor, para que sea Rey de mi corazón, yo le doy lo mejor de mi vida, de mi tiempo, de mis oraciones. Y de los recursos económicos también, También, porque hay veces uno en la misa y eso, pues digamos que la limosna es lo que sobra. Sí. Sí. Y no... El último centavito que queda en el bolsillo. Las moneditas, y yo creo que es al revés. Además, Dios es súper generoso, no Sí. solo, no solo, o sea, uno cree que, ay, es que doy mucho y me quedo sin, y Dios es La tan triplica. abundantemente generoso Sí. que uno es el egoísta que se cierra la banda Sí. y no da más. Y lo que tú dices, Emilio, la oración, el tiempo de calidad que le dediquemos, el que Claro, pueda pero- ir a misa diaria, Sí. todas las oportunidades que tenemos y dejamos pasar con miles de disculpas. Yo creo que ahí fallamos Sí. de alguna manera todos. Sí, Muy bien, sigamos. sí, es verdad. Versículo 4. Judas el Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregarlo, dijo: ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios que se habrían dado a los pobres? Y dijo esto no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa llevaba lo que se ponía en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Ella quería guardar este perfume para el día de mi sepultura. En efecto, a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos, Señor. Como estaba previsto, Judas, que administraba el dinero de los apóstoles, las limosnas, las ofrendas que le hacían las personas. Imaginen cuántas personas seguían a Jesús. Había personas muy adineradas y otros pobres, pero mucho dinero, mucha limosna que Jesús repartía luego a los pobres, muy probablemente también para el sostenimiento de un grupo, 12 personas, más la señora de ellos que lo acompañaban. Por lo tanto, Judas Iscariote calcula que valía 300 denarios. Pero esto se hubiera podido dar a los pobres. Por supuesto, dice Juan, que es muy severo con Judas, dice que era un ladrón. Ninguno de los evangelistas utiliza palabras tan severas. Era un ladrón. Y teniendo la bolsa, llevaba lo que se ponía en ella. Imagínate. Y Entonces, con por esa supuesto, misma lo vendió. Exactamente, por 30 denarios. Pero ahí, ¿qué significa ese llevaba lo que se ponía en ella? Aunque le Sí. El cupiera. dinero. El dinero. Ah, Se llevaba Él la era el bolsa. administrador y todo lo que entraba, entonces le llegaba No ahí. todo, pero Pues, se a lo- aprovechaba. aprovecha. Dice acá, el hecho de que Judas traicionara a Jesús exigía alguna aclaración, y los evangelios ofrecen dos explicaciones. La primera consiste en que Judas se prestó como instrumento del príncipe del mal. Tan así que cuando él sale del cenáculo, antes después del lavatorio de los pies y antes de la institución de la Eucaristía, Juan dice que Judas se levantó ante la señal en que reciba conmigo el pan que le estoy ofreciendo para que ¿no? Este es el que me va a traicionar. Y Jesús le dice: haz pronto lo que tiene que hacer. Rapidito. Y dice, salió y era de noche. Se interpreta que realmente entró en la zona oscura de su conciencia, ¿no? Para traicionarlo. Se presentó a los sacerdotes. Entonces se entregó al príncipe del mal. El demonio se había apoderado de él. Ujú. Juan dice que Satanás entró en Judas
en Juan 6, versículo 70, dice que Judas era un diablo. Por lo tanto, la segunda explicación consiste en que Judas era codicioso, avaro. En Mateo 26, versículo 15, es el mismo Judas que pide plata a los sumos sacerdotes y Juan lo presenta como ladrón. Por lo tanto, tenía que presentar un poco la causa por la cual Judas terminó por traicionar a Jesús. Dice, la palabra déjala fue una orden perentoria, según el término griego era un imperativo, déjala. Sí, Jesús ya con Judas no tiene ningún reparo, déjala. Dice, ella quería guardar este perfume para el día de mi sepultura. Tengo en cuenta, Juan presenta a Jesús como el rey, el Mesías de rey. Por lo tanto, la sepultura de un rey requería unas honras fúnebres muy importantes. Ella se anticipa, por lo tanto, y derrama este frasco de perfume muy costoso sobre los pies de Jesús, anticipando el rito de la sepultura, que se supone que era embalsamar o ungir el cuerpo con perfumes, con aromas. Mientras que el Sanedrín estaba decretando la muerte de Jesús, María le anticipa un homenaje lleno de cariño y gratitud. Qué contraste, ¿no? Uno está tramando la muerte de Jesús y María está ofreciéndole un homenaje. El gesto de ungir la cabeza es propia de un rey. El día siguiente Jesús entrará a Jerusalén aclamado como el rey y Mesías, lo vamos a ver ahora. María le reconoce tal vez su carácter real de Mesías. Otros traducen la respuesta de Jesús así: déjala, ella ha hecho lo que podía hacer, de antemano ha perfumado mi cuerpo para la sepultura. Bueno, en efecto, dice el pobre, explicaba antes que Jesús no era que subestimaba la importancia de dar limosna a los pobres, pero que en ese momento era un gesto que consideraba que era muy importante para que, siendo que la sepultura de él fue muy apresurada porque ya estaba llegando el sábado, día de fiesta, muy probablemente lo que hicieron José de Arimatea sí, fue muy rápido para que no empezara el sábado, que con la puesta del sol ya ellos no podían trabajar. Por lo tanto, fue apresurado bajar a Jesús de la cruz, lavarlo en alguna forma y algún tipo de preparación para luego entrarlo al sepulcro. Entonces ella se anticipó, un gesto, por lo tanto, profético. Sí, porque ¿cómo vas a ver? Jesús se lo reconoció, además. Jesús lo reconoce y explica. Jesús leía en el corazón, en la mente de María, seguramente vio que ella había entendido que los sumos sacerdotes sabían perfectamente, estaban tramando su captura, por lo tanto se anticipó a la muerte con este gesto bellísimo. Sí. Muy bien. ¿Quiere seguir usted? Un gentío numeroso. Versículo 9. Un gentío numeroso de judíos supo que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro levantado entre los muertos. Y los sumos sacerdotes decidieron hacer morir a Lázaro, porque muchos judíos se iban por causa de él y creían en Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tan pronto la gente se enteró de que estaba en Betania celebrando una cena en casa de Lázaro, pues la noticia de la resurrección de Lázaro se había difundido en todas partes. Mucha gente entonces fueron a la casa, a Betania, para ver a Jesús y para ver a Lázaro. La curiosidad es más fuerte todavía que la fe. Claro. Ver a Lázaro, que todo el mundo conocía perfectamente las circunstancias, cómo había sido que salió del cuerpo
de la tumba, del sepulcro todavía vendado, etc. No sabemos cómo fue eso para caminarse. Estaba en la boca de todos. Entonces, muchos van a ver, porque estaba Jesús y a Lázaro. Los sumos sacerdotes, con mayor razón, deciden apresurar la captura de Jesús, porque muchos judíos se iban de la práctica y de la fidelidad a la ley, a la alianza, por causa de él, y creían en Jesús. Lo raro es que cuando Pilato pregunta ¿qué voy a hacer con este hombre? ¿Se acuerdan? Sí. Todo el mundo, todo el pueblo, pues el pueblo reunido por los sumos sacerdotes, no era el pueblo de Jerusalén, clamó, crucifícalo. Entonces tenemos el contraste aquí. Todo el mundo se iban a causa de él y creían en Jesús. El pueblo se deja engañar muy fácilmente, como sucede normalmente, ¿no? Sí. Y poco después están pidiendo su crucifixión, que la lealtad del pueblo es muy escasa. Lo sabemos perfectamente porque así como se alistan para votar por un candidato para la alcaldía o para la presidencia, a las pocas semanas empiezan ya a querer tumbar. Sí. Claro, lo estaban buscando primero para seguirlo por el milagro y después ya lo querían crucificar. Sigamos. Al día siguiente, versículo 12, al día siguiente un gentío numeroso llegado para la fiesta, al saber que Jesús venía a Jerusalén, tomó ramos de palma y salió a su encuentro y gritaba, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gente, el día siguiente, sale de la ciudad. Un gentío enorme, conociendo lo que había sucedido con Lázaro y la fama que tenía como un hombre que realizaba milagros, sale de Jerusalén, de la puerta, y van al encuentro de Jesús. Tomó ramo de palma. Entonces, quieren celebrar la llegada de Jesús, pero en esta recepción, detrás de esto está un reconocimiento. Él es el Rey Mesías. Por lo tanto, se alegraron porque estaba en el aire, estaba en el ambiente, que había llegado el momento en que debía venir el Mesías. Y toda la trayectoria de Jesús, toda su vida, milagro que había realizado, su sabiduría y su personalidad, daba a entender que él era el Mesías. Por lo tanto, la gente de Jerusalén, sea los que habían llegado para celebrar la Pascua, como los habitantes, salen a la puerta para recibir a Jesús y aclamando Hosana. Hosana, según los estudiosos, significa que Yahvé nos salve, ¿no? Entonces era una exclamación, y los ramos de palma también, que indicaba su alegría y su entusiasmo por recibir al Mesías. Imagínate, ¿cuántos siglos después de la llamada de Abraham, 1800 años antes más o menos, ¿no? Habían esperado que viniera el Mesías, el descendiente de David como rey, y que iba a cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham, que le daría un descendiente. No era Isaac, sino era Jesús. Por lo tanto, al identificar a Jesús como el Mesías, como el rey, salen a recibirlo. Bendito el que viene en nombre del Señor, es enviado por Dios, el Rey de Israel. Por lo tanto, Jesús supone que por primera vez Jesús reconoce y acepta una recepción, una acogida como rey, cuando antes siempre negó, nunca ocultó el ser el Mesías, porque la idea que tenía él del Mesías era una idea nacionalista, una idea que el Mesías venía con todo su poder para rescatarlo del dominio de Roma. Por lo tanto, nunca aceptó que lo aclamaran como Mesías. Aquí, por primera vez, acepta que lo aclamen como Rey de Israel. Eso para nosotros es muy importante. El evangelista Juan subraya mucho esta verdad. Por ejemplo, Juan no habla de la agonía de Jesús
en el Getsemaní. Porque el hecho de que Jesús se postrara en tierra y clamara, Padre, etc., le parecía de repente poco conveniente para un Mesías de rey. Pero omite la agonía en el Getsemaní. Y en cambio destaca mucho que Jesús es recibido como rey de Israel, como Mesías. Dice que Jesús montó sobre un asno al que simplemente encontraron. Los sinópticos dicen que en cambio Jesús mandó a unos discípulos, no saben, para que pidieran a alguien ahí en la ciudad que les prestara, que les diera un pollino, un asno sobre el cual nadie había montado antes. Y Jesús se montó en él. Es un detalle, porque también en el sepulcro donde fue colocado Jesús, nadie había sido enterrado antes. Sobre el pollino de asno, ¿no? En el cual se montó, nadie antes había montado. Es que diga, a Jesús le correspondía. Aquí hay un detalle, la profecía de Zacarías que la encontraremos a continuación. Sigamos con el versículo 14. Pero Jesús, encontrando un asno, se sentó encima, según está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey, viene sentado sobre un pollino. Esto sus discípulos no lo entendieron al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto estaba escrito de él y que esto se había hecho para él. Así pues, atestiguaba esto la gente que había estado con él cuando había llamado a Lázaro fuera de la tumba y lo había levantado de entre los muertos. Si la gente había venido a su encuentro, era por haber sabido que había hecho ese signo. Los fariseos se dijeron pues entre ellos: ved, que no veléis para nada. Que no valéis para nada. Que no valéis para nada. Mirad, el mundo ha salido detrás de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Describe que Jesús se monta en el asno, entra aclamado por toda la población, por los que salieron en cantidades muy grandes para recibirle como rey. Dice, se cumplió una profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Exulta sin mesura, hija de Sión, lanza grito de gozo, Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, junto a él victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Entonces, Jesús cumplió una profecía puntualmente, ¿no? Tal cual. Se monta en un pollino de asno y entra aclamado, pero sin mucho aparato, ¿no? Simplemente acepta que dicen los sinópticos, que extiendan sus mantos en la vía, que la aclamen con palmas, y aún los niños que estaban entre ellos, porque dice uno de los sinópticos que los fariseos le critican. ¿Cómo es posible que, dice, si los niños no me aclaman, las piedras del camino, de la vía, me aclamarían? Sí. Era tan evidente que Jesús merecía esta acogida en Jerusalén, de parte por todos los milagros que había realizado, entre todo por la resurrección de Lázaro, que era obvio que la gente se llenara de entusiasmo, de admiración, y que lo recibieran con estos grandes honores, ¿no? Dice acá, entra como pastor de las ovejas, como rey de paz. Dice, y sus discípulos no lo entendieron, nadie lo entendió. No, eso. pues como... Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto estaba escrito de él en el profeta Zacarías y que esto se había hecho para él. Muy bien. Terminamos con este episodio bellísimo, ¿no? Primero que todo la cena en casa de Betania y la entrada de Jesús
en Jerusalén, aclamado como Rey y Señor. Y pasamos en Juan 12, capítulo 12, versículo 20 al 36. Había unos griegos. Había unos griegos de los que había subido a adorar durante la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida en Galilea, y le hicieron esta petición: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe viene y se lo dice a Andrés. Andrés y Felipe vienen y se lo dicen a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Unos griegos, sí que significa, eran gentiles o paganos, pero ya muy simpatizantes de la doctrina de Jesús, ¿no? Creyentes, quién sabe, a media, pero de todas maneras, el hecho que dice, Juan dice, uno que dice, se acercaron a Felipe y le dijeron: Señor, queremos ver. Para Juan el ver era, queremos tener una relación, un contacto directo, un encuentro directo con Jesús. No era simplemente ver, que lo veían, estaban ahí en medio de la muchedumbre, de la turba que lo había recibido. Querían tener un encuentro personal con Jesús para conocerlo de cerca. El hecho de que avisen a Felipe y Andrés da a entender que estos dos apóstoles, Felipe y Andrés, que tienen un nombre griego, muy probablemente manejaban o conocían y hablaban el griego, ¿no? Aparte el idioma propio que era el hebreo. Porque lo menciona exactamente, Felipe viene y se lo dice a Andrés. Hay una relación especial entre Felipe y Andrés, ya desde la llamada, la vocación de lo que hemos encontrado cuando Jesús llama a los primeros apóstoles. Jesús llama primero a Felipe. Andrés era uno de los discípulos de Juan que lo siguió hasta que Jesús dice: ¿qué queréis? ¿No? Y pasaron la noche, el día con él. Entonces, hay una relación. El hecho que Juan destaque esta amistad o esta relación directa entre Felipe y Andrés indica algo. Encontraremos más tarde, cuando estudiemos Hechos de los Apóstoles, Felipe, no sabemos si es el diácono Felipe o el apóstol Felipe, estará encargado para evangelizar a la región de Samaria. Por lo tanto, destacan esta participación de los dos. Dice, mientras que el pueblo elegido no quiere creer en Jesús, los paganos quieren verlo y escucharle, acercarse a él, mientras que la luz está entre ellos. Sigamos. Jesús le responde diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El tema de la hora, tengo aquí algunos apuntes. ¿Qué era para Jesús la hora? Ha llegado la hora. Toda la vida de Jesús está orientada hacia la hora de su pasión y muerte, y hacia la hora de su exaltación y retorno al Padre. Todos sus milagros están en función de esa hora. Todos los intentos de los sumos sacerdotes de lapidarlo son en vano, porque la hora no había llegado. Cuando llega la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús marcha libremente, dominando los acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contesta: sí lo soy. Tú lo dices, ¿no? Entonces Pedro dice: si yo no soy rey de este mundo, si yo fuera rey, podría pedir al Padre que enviara legiones de ángeles para defenderme, pero yo no soy de este mundo, ¿no? Entonces, Jesús afronta la pasión y la muerte en forma libre como rey, que va en encuentro de la hora que ha fijado el Padre. Hay una otra. También los cristianos tenemos nuestra hora. Tiempo de prueba, de tentaciones, por lo cual tenemos que estar siempre vigilantes y en espera, en oración, ¿no? Sí, como Jesús, durante toda su vida, cuando María en la boda de Caná dice: no tienen vino,
Jesús dice, no ha llegado mi hora. Y con frecuencia habla de la hora. Aquí en cambio dice, habiendo llegado, ¿dónde encontramos? Habiendo llegado la hora, ¿no? Ha llegado, Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Finalmente Jesús dice, es el momento en que Dios Padre ha dispuesto la hora de mi pasión y muerte y de mi exaltación, la hora. Pero, Emilio, me llama la atención una cosa, porque es que Andrés y Felipe van a decirle, es que llegaron unos griegos, y él responde, responde otra cosa. Primero que todo, Jesús no responde a la inquietud que tienen los griegos, no da una respuesta. Vamos a ver cómo responde mucho más tarde, en alguna forma, ¿no? ¿Sigo? Sí. Muy bien, sigamos. Amén, amén, os lo digo, si el grano de trigo caído en la tierra no muere, permanece solo. Si muere, da fruto en abundancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto no es una respuesta muy evidente, porque ellos quieren conocer a Jesús. Y Jesús habla, si el grano de trigo. Dice, con la ayuda de la imagen del trigo que muere, Jesús habla de la muerte como camino para llegar a la vida. La caída en tierra es la condición de la fecundidad del grano de trigo. La imagen del grano de trigo es bastante familiar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, Jesús habla explicando la resurrección. Se siembra el grano se pudre y de ahí nace el brote de trigo, de la espiga. Desde la cruz Jesús atraerá a todos los hombres. Con los samaritanos Jesús explica que su pasión y muerte son necesarias a causa del fruto que han de dar, la glorificación del Padre y la propia, y los griegos y la propia. Sigamos. Entonces, es una especie de parábola. Jesús estaba dándose como un grano de trigo que se entrega, que se muere, que cae en la tierra para poder dar fruto abundante a través de su resurrección. No es una respuesta evidente a la inquietud de los griegos, pero empieza San Juan dándonos esta primera introducción. Emilio, podemos interpretar esa respuesta de Jesús como que para él, en ese momento la llegada de los griegos, bueno, sí, bienvenidos, pero la tarea que voy a hacer es esta, y es lo que acabas de leer. Sí. Aunque no es una respuesta directa, pero finalmente era eso lo que quería decir. Muy probablemente quería decirle, me conocerán tan solo cuando yo esté levantado en la cruz y exaltado por el Padre. Pero antes tenía que proceder, caer en la tierra, morir para poder resucitar. Para los griegos que eran paganos, tenía que ser no podían entender si los apóstoles, ni siquiera los judíos entendían el papel de Jesús como enviado por el Padre, como Mesías, que tenía que morir para poder rescatar y poder salvar el pueblo. Mucho menos los griegos hubieran entendido cualquier respuesta que hubiese dado a Jesús. Sigamos. El que se apega a su propia vida la pierde. Y el que no se apega. Y el que no se apega a su vida la guarda para la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es la aplicación de la parábola del grano. Dice, el que se apega a su propia vida, que quiera aprovechar al máximo su propia vida, sus recursos, su tiempo, en función de sus propios intereses, la perderá. Pierde de vista que la vocación del hombre es la vida eterna. La vida eterna. El que no se apega a su vida, la guardará para la vida eterna. Que lo que hizo Jesús. Pero esta es la respuesta, obviamente una respuesta indirecta que daba Jesús a los griegos. Era indispensable que el Hijo del Hombre muriera y resucitara para que poder salvar no solamente a los judíos, sino ante todo a los gentiles que lo estaban esperando esta respuesta y una salvación.
aquí hay un comentario de Raymond Brown, un gran exégeta. Dice, clasifica la palabra de Jesús en 3 grupos. Perder la vida. Dice, el que quiere salvar su vida la perderá. El que encuentre su vida la perderá. El que trata de ganar su propia vida la perderá. 3. Luego, para los conservar la vida. Pero el que pierda su vida por mí, la salvará. El que pierda su vida, la encontrará. El que la pierda, la recuperará. Es un texto fundamental para nosotros porque define cuál es el sentido que uno quiere dar a su vida. Aprovecharla al máximo, aprovechar cada instante para disfrutarla, atesorar todo lo que sea posible, o entregar la vida al servicio de los demás, al servicio de Dios. Son 2 posturas diametralmente opuestas, ¿no? El que dice, yo vivo con la finalidad de poder disfrutar plenamente mi vida, y no importa lo que de una vida que seguirá. Otro dice, nosotros, una palabra que yo utilizo, nosotros que sobrevivimos. Los que viven realmente son los que viven en la eternidad, los que han dado el paso ya sirviendo al Señor, sirviendo a sus hermanos. Nosotros sobrevivimos. Los que viven en la eternidad son los que han entregado su vida, como los apóstoles, como los santos, como todas las personas que han entregado su vida a Dios. Entonces, es una enseñanza muy importante, porque el mundo está orientado, está dedicado a aprovechar todos los recursos que da la vida, el dinero, el placer, y para ellos no tiene sentido nuestra vida orientada en cambio a prepararnos para una vida eterna. Entonces, la idea, la imagen del trigo, del grande trigo que se pierde, pero para dejar crecer la espiga, ¿no? Es muy diciente y muy importante para nosotros, porque uno no está aquí para vivir la vida, sino para entregarla de alguna forma, ¿no? Sí. Aquí dice, quien tiene apego a su vida la pierde. Dice, el mensaje de Jesús es paradójico, más adelante. Apegarse a la vida significa vivirla como si fuéramos no administradores, sino dueños de la misma. Aprovecharse de los bienes solo en beneficio propio, cerrándose ante las necesidades de los demás y olvidándose de quien nos ha llamado a la vida y nos pedirá cuenta de ella. ¿Quién nos ha llamado a la vida y nos pedirá cuenta de ella? En cambio, pierde la vida y que haciendo buen uso de los bienes y alegría que Dios le da, lo reconoce como Señor y Salvador de su vida. Está dispuesta a servir a los hombres, sus hermanos, y a renunciar a todo lo que le priva de la felicidad. Aquí está una explicación todavía mucho más clara. De la forma como enfoquemos nuestra vida depende si la perdemos o si la ganamos. Perdemos esta vida para ganar la otra. Y esa es la paradoja de toda la realidad de este mundo. Este mundo nos vende justamente lo contrario. O sea, lo que tú tienes que buscar según el mundo es todo lo contrario a lo que dice acá. Y es el secreto de nuestro caminar. Sigamos. Si alguien viene a servirme, que me siga. Y donde estoy yo, allí estará también mi servidor. Si alguien viene a servirme, mi Padre le honrará. Palabra de Dios. Jesús aquí dice algo muy importante, que si entregamos la vida es siguiéndole a Él, no una fe en un Dios, ¿no? Abstracto. Muy poco claro, ¿no? Sino, si alguien viene a servirme, a mí, que me siga a mí. Uno no puede limitarse a seguir cualquier religión, cualquier fe, cualquier confesión religiosa, sino seguirle a Él. Entonces, Jesús es el que nos permite entrar en la gloria. Dice, porque donde estoy yo, está también mi Señor. Si alguien viene a servirme, mi Padre lo honrará.
Entonces, la condición para que el Padre nos devuelva la vida eterna, es que sigamos a Jesús. No hay otra alternativa, no podemos seguir a cualquiera, cualquier culto, cualquier confesión religiosa, sino a Jesús, ¿no? Es muy, muy consistente con lo que veíamos en las sesiones anteriores. La puerta es Jesús. El pastor. Nadie va a mi Padre sino a través de mí, dice Jesús. Sí. Es Yo totalmente soy- consistente. Además, yo soy buen pastor, Exactamente. yo soy la resurrección, por lo tanto, es exactamente como lo que tú dices, ¿no? El camino, la verdad y la Sí. vida. Está totalmente amarrado, totalmente Sí. consistente. Aquí hay una nota, no se trata de seguir a Jesús sirviéndole a Él, se trata de seguir a Jesús sirviéndole a Él, que es el Señor, con la firme esperanza de ganar un día la honra del Padre y compartir la compañía de su Hijo, Jesucristo. La esperanza de los que siguen y sirven a Jesús está cifrada en esta promesa consoladora de Jesús. Jesús es el Señor de mi vida, yo soy un simple servidor, ¿no? Entonces, la salvación viene a través de Jesús, ¿no? Siguiéndole a Él, siguiéndole, ¿no? Entonces, somos todos servidores. María, cuando recibe el anuncio del ángel, da testimonio y dice, yo aquí estoy, soy la servidora, la esclava del Señor, no la madre del Mesías. Reconoce. Y miremos. Ahora, Sí. Ahora mi alma está turbada y no sé qué decir. Padre, asegúrame la salvación desde esta hora. Pero si para esto... no, para sí. Para sí. Para sí. No. Pero sí. Pero sí, para esto he venido hasta esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz y yo he glorificado y glorificaré todavía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Es un texto bien interesante porque notamos ¿cómo se dice? Una conmoción en el corazón de Jesús. Porque dice, ahora mi alma está turbada. Lo que los sinópticos describen en la agonía de Jesús en el Getsemaní, Juan lo describe en estas pocos versículos, ¿no? Pocas palabras. Ahora mi alma está turbada. Era consciente que la pasión que le esperaba, la forma cruel y deshumana como lo tratarían, tenía que llenarlo de miedo, de horror, ¿no? Por lo tanto, él sabía perfectamente lo que le estaba esperando. Mi alma está turbada y no sé qué decir. Entonces, ¿a quién dirige? A su padre. Seguramente cuando dice padre, era Abba, padre, papito, ¿no? Padre cariñoso. Asegúrame la salvación desde ahora. La frase parece indicarnos como si Jesús dudara de que el Padre le asegurara la salvación, siendo su Hijo amado, ¿no? Otros dicen, condúceme a sano y salvo fuera de esta prueba. Sabía que era una prueba muy dolorosa, muy difícil, ¿no? Entonces, esta palabra, la palabra que dice, puede indicar, condúceme sano y salvo fuera de esa prueba. Es lo que nosotros acostumbramos a decir cuando estamos ante una prueba dolorosa, que decimos, Dios, ayúdame, no me abandones en esta prueba. Lo que decimos el Padre Nuestro, no me abandones, no nos dejes caer en la tentación, en la prueba. Jesús dice exactamente las mismas cosas en palabras propias. Padre, condúceme fuera de esta prueba dolorosa. Emilio, pero realmente lo que hace Jesús no solamente la aceptación de su Misión. de su misión, sino fundamentalmente es un apoyarse en el Padre, un entregarse al Padre, diciéndole en esta forma, Da tu mano, en tus manos sí, estoy. en tus manos estoy. En realidad no es que quiera escapar de la misión, sino está pidiendo un apoyo que es apenas Sí. válido, Claro, porque la misión no fue nada fácil. sí. Y lo dice, pero sí, para esto he venido hasta esta hora. Finalmente ha llegado la hora
durante toda su vida estaba previendo que llegaría pronto la hora. No sabemos si... Bueno, entonces ahora dice, estoy en esto. Por lo tanto, Padre, glorifica tu nombre. La paz. Ahora vamos a ver en un documento que le voy a entregar. La pasión y muerte de Jesús es la hora de la glorificación de Jesús. ¿Por qué? Con esto salva a toda la humanidad, condena al mundo, derriba a Satanás, que era el príncipe de este mundo, y es glorificado. Entonces, estos momentos, pasión, muerte, resurrección, ascensión, son la forma como Jesús, como el Padre glorifica a Jesús. Dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Yo soy, Yahvé. Yahvé. Demuestra, en el Antiguo Testamento. sí, claro. Y Jesús dice cada vez, yo soy la resurrección del día, yo soy el buen pastor. Siempre yo soy el Yahvé. Él es Yahvé. No es el mismo Padre, pero es Dios como el Padre. Por lo tanto, al apropiarse de esa palabra, yo soy, él habla de la identidad. Hay un solo Dios, nosotros creemos, ¿no? Padre. Jesús es el Hijo amado del Padre. Es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, tiene derecho de utilizar la palabra yo soy. Yo soy el pan que da la vida, ¿no? Entonces, Padre, glorifica tu nombre en tu Hijo, ¿no? Vino después una voz del cielo y yo he glorificado y glorificaré todavía, ¿no? Leamos un poco el comentario. Esta voz que aparece, que se oye desde el cielo, algunos dirán más tarde, algunos lo interpretan como fuera un trueno, una voz misteriosa, otros de un ángel que habló. Era algo fuera de lo normal, que Dios mismo, Dios Padre, manifestara su total solidaridad, su total apoyo al Hijo, ¿no? Vino entonces una voz, yo lo he glorificado y lo glorificaré todavía. Esta palabra expresan que tan humano y cercano a nosotros es Jesús, para que se sintiera temblando de miedo y de horror ante la perspectiva de la pasión. Encontramos aquí el eco de las palabras en el Padre Nuestro. Padre, santificado sea tu nombre. Padre, asegúreme la salvación. No nos deje caer en la tentación, en la prueba. Asegúreme la salvación desde esa hora. Entonces, lo que dice Jesús es lo mismo que nos enseñó en el Padre Nuestro. Bellísimo. Lo que indica que Jesús no fue extraño, sí, no se dispensó de sufrir esta conmoción profunda, ese miedo profundo ante la muerte. Era un hombre como todos nosotros, que ante la muerte nos horrorizamos, una muerte cruel como la de él. Lo que nos da cierta cual confianza y esperanza que cuando nosotros atravesemos pruebas tan difíciles, o no tan difíciles como la de Jesús, pero pruebas muy dolorosas, sepamos que antes Jesús pasó por lo mismo. Y que invoquemos como Él, Padre, asegúreme la salvación. Sácame cuanto antes de esa prueba, con la muerte, obviamente, o con la sanación. Son palabras bellísimas, ¿no? Que nunca hubiéramos pensado que Jesús pronunciara esto casi dudando de que, ¿cómo voy a salir de esta prueba tan difícil? Él solo sabía la condena a muerte, la flagelación, la coronación de espinas, etc. Todo esto tenía lo tenía en la mente. Por lo tanto, pide al Padre que lo salve de esto. Pero no quitándole la tarea de salvarnos, sino ayudándole a superar esta prueba. Y es lo que todos debemos hacer con nuestra propia vida. Yo creo que Él lo vivió, lo sufrió, entonces no es como allá ustedes se defienden cuando puedan, sino Jesús mismo nos muestra con carne y hueso cómo enfrentar los momentos más difíciles de la vida. Muy bien. ¿Quieres seguir? La gente que estaba allí. Versículo 29. La gente que estaba allí y que lo había oído decía
que había un trueno. Había habido un trueno. Que había habido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió y dijo, no es por mí por quien hubo esta voz, sino por vosotros. Un último, Palabra de palabra de Dios. Te alabamos. Un último intento de Jesús para convencer que Él era un enviado del Padre, que era el Mesías, y que esta voz, lo he glorificado, lo glorificaré, venía de parte de Dios para ellos, porque Él sabía, tenía plena conciencia, tenía plena comunión con el Padre, como Dios era. Pero que esta palabra, dice, fueron dichas para que, por vosotros, para que lo creyeran, para que aceptaran. Y para nosotros también. En la situación en que estaba y todavía Sí. entrega Sí. la total claridad de que no es por él, sino por nosotros que Sí. creyó. Sigamos. Es ahora el juicio de Dios de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, y yo cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos los hombres a mí. Esto lo dijo significando de que muerte iba a morir. Muy bien. Palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué quiso decir Jesús? Dice, es ahora el juicio de Dios. Con su muerte, En derrota al enemigo. Dios juzga al mundo malvado, el mundo representado ahí por los sumos sacerdotes, por todos los fariseos que lo estaban condenando. Dios juzga al mundo que condenó a Jesús, ¿no? Llegó el momento en que se realiza el juicio de Dios sobre el mundo. Primer punto. Segundo, ahora el príncipe de este mundo, que es el demonio, el diablo, va a ser echado fuera, va a ser derribado. Uno se pregunta, pero más tarde Jesús dirá que el diablo es el príncipe de este mundo, que seguirá actuando. De verdad, la humanidad está manejada por fuerzas ocultas, misteriosas, diabólicas, ¿no? Todo lo que son corrupción, compra-venta de órganos, de trata de personas, trata de esclavos, de armas, es manejada por una fuerza muy superior a la mente humana. Hay detrás de esto una mente muy inteligente, que es la de Satanás, que mueve todas las palancas del mundo. Dice, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Pero con la muerte de Jesús, no es que el demonio, el diablo fue echado fuera, todo lo contrario. Tiene todavía campo, está manejando el mundo mucho mejor que antes, ¿no? Emilio, Sí. te pregunto, ¿hay algún documento que tú conozcas donde, en la medida que en la Biblia en ninguna parte nombra a Lucifer, Sí. en la medida que se nos ha enseñado toda la vida que Satanás es la fuerza oscura, Sí. ¿hay algún documento que tú conozcas donde se establezca la diferencia entre Satanás y Lucifer, o es el mismo personaje? Ah, no, es el mismo personaje. Es otro nombre, diferente, lo mismo. diferente nombre que le daban. Pero en la Biblia no aparece nunca Lucifer, Sí. en ninguna parte. No me consta, pero se habla de Satanás, Sí. El príncipe de este mundo. príncipe de este mundo, sí, Demonio. otro nombre, El pero demonio. Belzebú, Sí. ¿sí? Imagino que en alguna parte, en la Apocalipsis creo que Lucifer aparece, ¿no? Yo Pero no tengo Perdón. en la memoria. De todas maneras, dice, el segundo punto, ahora el príncipe de ese mundo va a ser echado fuera. Entonces, segundo punto. Tercero, cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré. Antes se decía que el Padre atrae a los hombres a Cristo. Ahora es el mismo Cristo que cuando sea elevado en la cruz, cuando sea crucificado y exaltado, atraerá a los hombres a Él. ¿No? Entonces, la muerte de Jesús y la pasión y muerte de Jesús es una glorificación de Jesús. Vamos a verlo en un documento que les voy a entregar ahora, donde se especifica mucho más este concepto. Esto lo digo significando a qué muerte iba a morir. El hecho que fuera levantado, erigido. Yo acá tengo el príncipe, o sea, en el momento en que Cristo muere, Él ya vence al Sí. enemigo. Ya, definitivamente, pase lo que pase, ya sabemos Exacto. el final de la película. Esa es Sí. la buena noticia. Entonces,
como que es nuestra esperanza, nuestra certeza total. Esa certeza. Y que lo malvado del mundo también, las fuerzas negativas del mundo también. También, o sea, ya saben su final. Están derrotados. Digamos que aquí ya todo el mundo sabe cuál es el desenlace de su propia vida. Y luego, lo más lindo también cuando él dice, cuando sea elevado traeré todos los hombres a mí, es cuando él en su cuerpo glorioso tiene a todos los hombres de toda la historia y ahí estamos todos nosotros también desde el bautismo. Entonces, qué hermosura de realidad y qué tranquilidad puede dar este versículo. Sí. Toda la paz de la vida. Más que, Dice acá. ¿cierto? Sí. Podemos decir que la muerte... Estamos en el equipo que es. Claro, ya somos los vencedores. No es sino tener la fe, como el Ya. granito de mostaza. Que Este versículo es sí, es hermoso. Bueno, Podemos decir que la muerte y resurrección de Jesús son una victoria sobre Satanás, pero la realización definitiva de esa victoria en cada momento y en cada lugar debe ser tarea de los cristianos. Toca a nosotros destronar, derribar, ¿no?, el poder del demonio con nuestra fe, con nuestras buenas obras, con nuestro servicio. Jesús deja esta tarea para nosotros, aunque da a entender que ya fue derribado, fue derrotado. Pero toca a nosotros en cada momento demostrarlo. exactamente, porque Nos seguimos da siendo libres su de espíritu, nos da la Ajá. Eucaristía, nos da todos los medios para poder nosotros ser victoriosos contra estas fuerzas. Exacto. El término elevado de la tierra tiene un doble sentido: la verticalidad de la cruz y la verticalidad de la exaltación, de la ascensión. Lo vieron ascender al cielo, ¿no? La cruz es el lugar donde empieza la subida del Hijo hacia el Padre. Al mismo tiempo, todos los hombres se ven atraídos hacia Cristo. Así se cumple la profecía de Isaías: será puesto arriba, elevado, exaltado, y yo le concederé muchedumbre de hombres. Atraeré a todos a mí. ¿Terminemos? Entonces la gente respondió: nosotros hemos aprendido de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo puedes tú decir, es preciso que el Hijo del Hombre sea elevado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que le preguntan esto son los Entiendo. adversarios de Jesús. Claro. Dice, la ley, la escritura dice, no dice dice que Mesías permanecerá para siempre. Era un Mesías enviado por Dios que permanecerá al frente del pueblo, ya restaurado en su poder. ¿Cómo puedes decir tú, es preciso que el Hijo del Hombre sea él? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? No entendieron. Tampoco los apóstoles, imagino que en ese momento entendieron claramente qué significaba esta expresión que utiliza Jesús, ante todo en relación con su pasión y muerte. Utiliza la palabra Hijo del Hombre, ese hombre. Sigamos, finalmente. Entonces Jesús dijo: por poco tiempo todavía la luz está entre nosotros. Vosotros, caminad mientras tenéis la luz para no ser detenidos por las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, a fin de haceros hijos de la luz. Esto Jesús lo proclamó y marchándose se ocultó de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es la última oportunidad que da Jesús a ellos. Dice, mientras que yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Si usted quiere caminar a la luz del mundo, a la luz de Cristo, es la última oportunidad que da a estos adversarios. Porque el último episodio de la vida pública de Jesús es este. El último diálogo, controversia o discusión que tiene con sus adversarios. Caminad mientras que tenéis la luz, porque dura muy poco. Una semana faltaba para su muerte, para no ser detenidos por las tinieblas. Y llevamos ya 2000 años y este pueblo todavía no ha reconocido a Jesús como Mesías y Salvador. Tuvieron la última, Jesús mismo, escucharon la voz del Padre. Jesús le dio todas las explicaciones, todos los milagros que hacía. Se cumplieron todas las Sí, profecías. exactamente. Mientras que tenéis la luz, creed en la luz, a fin de ser hijos de la luz. Muy bien.
¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 9 minutos más o menos. Bueno, voy a entregarle un documento que preparé para que lo tenga, de repente lo terminamos de leer la próxima vez. Sobre el tema, hemos encontrado ya en algunos textos de Juan la palabra glorificar, la gloria de Cristo. A mí me llenó de curiosidad la forma reiterada con que Jesús habla que yo glorifico al Padre, el Padre me glorifica a mí, ¿no? Entonces, recogí textos en estos últimos capítulos para ver qué entendía Jesús con esta palabra glorificar. Podemos leer, ya que lo tenemos, ¿no? En el Evangelio de Juan, que hemos leído antes, nos trae esta palabra de Jesús. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, allí queda, pero si muere, da mucho fruto. ¿Qué quiso significar Jesús al hablar de su gloria y de la gloria del Padre? Empecemos a aclarar el significado de la palabra gloria desde el Antiguo Testamento. En Génesis, a Abraham se le llama muy glorioso porque posee ganado, plata y oro. ¿Cómo diría? Sí. La gente que tiene estos recursos vive Estaría en la gloria. José, hijo de Jacob, el que fue virrey de Egipto, manda decir a su padre, Jacob, contale a mi padre toda la gloria que tengo en Egipto. El poder era virrey de Egipto, ¿no? Se habla de la gloria del templo también en la Biblia, ¿no? Templo de Salomón. De la gloria de la ciudad de Jerusalén. De Salomón se dice que recibe de Dios riqueza y gloria como nadie entre los reyes. Pero al morir no pudo llevarse nada, su gloria no descendió con él. Segundo, la gloria de Yahvé. Designa a Dios mismo. Cuando se habla de la gloria de Yahvé, es Dios mismo en cuanto se revela en su majestad, su poder y su resplandor, el resplandor de su santidad, la gloria de Dios. Dios manifiesta su gloria en sus deslumbrantes intervenciones, como por ejemplo el milagro del Mar Rojo y la aparición del maná, cuando se dice que por la mañana veréis la gloria de Yahvé. Moisés pide a Yahvé, hazme ver tu gloria. El profeta Isaías contempla la gloria de Yahvé bajo el aspecto de una gloria regia en el templo y oye a los serafines clamando la gloria de Yahvé. El profeta Ezequiel ve la gloria de Yahvé abandonar el templo antes de su destrucción. Entonces, en el Antiguo Testamento aparece término gloria en diferentes contextos. La gloria de Cristo, tercero. Lucas nos narra que la noche del nacimiento de Jesús, una multitud del ejército celestial alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en quienes Él se complace. La carta de los Hebreos dice que Cristo, siendo Hijo de Dios, es el resplandor de su gloria, de Dios, y la efigie de su sustancia. La gloria de Dios está sobre su rostro. Él es el Señor de la gloria. En Corintios. Corintios, San Pablo. La manifestación plena de su gloria tendrá lugar en la parucía, cuando Cristo regrese, acompañado por los ángeles y los santos, como juez, cuando el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Marcos 8:38. Y manifestará su gloria en la consumación de su obra, en su juicio y salvación. El juicio al demonio, al mundo y su salvación. Por la resurrección y ascensión de Cristo, ha entrado en la gloria divina que el Padre en su amor le había dado antes de la creación del mundo y que le pertenece al Hijo igual que al Padre. Nosotros rezamos con mucha frecuencia, imagino, la oración gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. En la misa recitamos gloria a Dios en las alturas, ¿no? Sí, la palabra gloria está en muchas oraciones cristianas, pero muy probablemente pocas personas pueden explicar qué es esta gloria. Entonces, este recorrido por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento nos da una idea. Pero en el Evangelio de Juan
aparece todavía más explícita la revelación de la gloria en la muerte y resurrección de Jesús. Veamos unos textos. Pues, primero, en 1:14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, que recibe del Padre como Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Recuerdan el prólogo? Hemos contemplado, Juan, con su comunidad cristiana de Éfeso, dice, nosotros hemos contemplado su gloria. Era la gloria, los milagros de Jesús, la personalidad de Jesús, y luego la pasión, muerte y resurrección, la gloria. Segundo, en Juan 12:11, en la boda de Caná de Galilea, se dice al final, así se manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. El milagro de Caná es una manifestación de la gloria, del poder, de la presencia de Dios en Jesús. Nadie hubiera podido convertir el agua en tal abundancia en vino. En Juan 8:50-54, a los fariseos que lo acusan de ser samaritano, otra palabra hereje, Jesús le responde, pero yo no busco mi gloria. Sí hay alguien que la busca y juzga. Si yo glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre que me glorifica. Tenemos ahí 4 menciones de la gloria de Dios. En Juan 12, versículos 23-28, Jesús anuncia su glorificación por la muerte, diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo, lo he glorificado y luego lo glorificaré. Siempre a Juan continuamente utiliza este término, la gloria, glorificar. Juan 12:41, hablando de la visión que el profeta Isaías había tenido en el templo, Jesús dijo esto porque Isaías había visto su gloria y habló con él. En el discurso de despedida que estudiaremos en la próxima reunión, en Juan 14, versículo 13, y yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En Juan 16, versículo 14, el Espíritu Santo me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. En Juan, capítulo 17, versículo 1, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Juan, capítulo 17, de versículos 4 al 5, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tiene a tu lado antes que el mundo existiese. Juan 17, versículo 9. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y mi gloria se ha manifestado a ellos. Siempre existe la palabra. Juan, capítulo 17, versículo 22. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que me has manifestado a ellos como me has amado a ellos, que los has amado a ellos como me has amado a mí. Juan 17, versículo 23, Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo, allí donde esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Y por último, Juan 21, versículo 19, con esto indica a Pedro, en la conversación que tuvo con Pedro, indicaba la clase de muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Me llamó la atención que el único evangelista que habla tanto de la gloria, de glorificar, el Padre glorifica al Hijo, el Hijo al Padre, Él no busca su gloria, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que indica que para Juan, en breve palabra, antes de proceder, porque de repente las conclusiones las dejaremos para la próxima vez, el hecho de que Jesús terminara de una forma tan ignominiosa, tan horrorosa, cruel, traicionado
por Judas, negado por su discípulo, condenado por las propias autoridades religiosas, flagelado, coronado de espinas, etc. Es para Juan esto es la forma como Jesús glorifica al Padre, porque a través de la muerte Jesús conquista salva a toda la humanidad. El Padre, a través de Cristo, consigue miles de millones de hijos. Todos somos hijos a través del bautismo. Lo que nunca había antes de la creación del mundo no estaba considerado esto, pero Dios creó el mundo, el cielo y la tierra y lo hizo poblar, y tenemos ya cuántos miles de años de historia, ¿no? Para que su Hijo pudiera traer al Padre, a la morada del Padre, a la felicidad del Padre, a la gloria del Padre, un sinnúmero de hombres que glorificarán al Padre durante toda la eternidad. Entonces, en esto consiste, la pasión y muerte de Jesús fueron el medio a través del cual Jesús ganó para el Padre suyo toda esta muchedumbre infinita de hombres y de mujeres que a lo largo de la historia se han salvado por los méritos de la pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, es todo lo contrario. Cuando Jesús habla de la gloria, habla exactamente de pasión, muerte, humillación, servicio, ¿no? Cuando para nosotros es todo lo contrario. Nosotros decimos, la gloria es felicidad, es estar por encima de todo, ¿no? Con poder y todo. En cambio, para Jesús, ha llegado la hora de que sea glorificado, la hora en que será humillado, maltratado, flagelado, ¿no? Esto para nosotros va en contra de nuestra idea de gloria. Cuando decimos entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no solamente alabamos y adoramos a Dios con esta oración, sino que aceptamos que para poder glorificar al Padre, a Dios, tenemos que pasar por lo mismo por lo cual pasó Jesús. Sufrir alguna humillación, pruebas, dificultades, sufrir, porque la única forma, el camino que Jesús nos ha indicado para llegar al Padre es esto: cargar la cruz de cada día, negarnos a nosotros mismos para poder vivir como hombres nuevos, como hijos de Dios. Entonces, la palabra gloria tiene un significado muy, muy profundo en Juan, lo que no encontramos en ninguna parte casi, en los demás. A continuación vendría una serie de aplicaciones, pero quería preguntar algo. No, simplemente hacer un comentario. En ese entonces y ahora es exactamente lo mismo. El pueblo, por el miedo a las autoridades, así estén con armas y lo que quieran, traicionó a Jesús. Eso hicimos en ese entonces. Y las autoridades hoy por hoy nos oprimen con las armas. Es lo mismo. Y Jesús está protegiéndonos y nosotros tenemos el mismo alfiler que el pueblo tenía en ese momento y le tocaba esconderse porque si no, peor. No sé, me parece que no cambian las cosas. No cambian, y lo único que tiene que cambiar es nuestra fe. El príncipe de ese mundo nos está continuamente acosando, la propaganda, la publicidad, todos los atractivos del mundo, utilizados por personas que tienen poder para convencer, nos están colocando ante un dilema, ante una alternativa. O aceptamos la lógica del mundo y nos adecuamos a ellos, o seguimos dando testimonio que somos creyentes y cristianos y seguimos a Jesús, como dice, el que me sigue, ¿no? Es el correcto. No ha cambiado mucho, fundamentalmente. Claro, y ahí es la parte difícil, porque es los que logran o logramos, ojalá, seguir a Jesús, estamos preparados para el sacrificio incluso por Él. Es la entrega total. Es la entrega total. Y nunca pensamos que esta es la forma como glorificamos a Dios, es exactamente siguiendo las huellas de Jesús. Él glorificó al Padre muriendo por Él, sabiendo que con su muerte y su resurrección atraería a toda la humanidad a Dios, a los creyentes, a los que, ¿no? Eso es lo único que explicaría una muerte de una enfermedad difícil. Cuando una persona muere después de una cosa muy dura, la enfermedad que sea, y muere feliz,
para uno en la cabeza es casi imposible de entender, y es porque sucede esta entrega, y es porque entiende cómo glorificar al Padre a través de su propia enfermedad. Sí. Y uno a veces se pregunta por qué alguien tan bueno, tan especial puede haber muerto en estas condiciones tan complicadas, Sí. y es por eso. Y ellos son los primeros en entenderlo, quienes Aunque lo uno viven en muere, Cristo. todos los días uno muere a sí mismo. Claro, Todo el día claro. uno tiene que sacrificarse, obedecer, ser fiel, ¿no? Entonces es una muerte que se prolonga a lo largo de toda la vida. Si el grano de trigo no muere, no muere, ¿no? Cada día morimos un poquitico, ¿no? Al orgullo, a la avaricia, a la concupiscencia, a las promesas del mundo. Da fruto. Jesús afrontó la prueba más difícil porque tenía que conquistar, tenía que traer al Padre toda la humanidad. Desde Adán hasta el último hombre, ¿cuántos, independientemente de que conocieran a Cristo o no, cuántos fueron conquistados y salvados por la pasión y muerte? Por lo tanto, aquí lo dice claramente en la primera reflexión. El Evangelio de Juan nos narra la pasión, la muerte y resurrección. Dice, bueno, más adelante, dice acá, en el tercer punto, Charles Barrett, uno de los grandes comentaristas de Juan, en su obra Evangelio de Juan, lo explica así. Juan quiere explicar que la absoluta obediencia de Jesús al Padre es lo único que hace posible la revelación de Dios a los hombres y la salvación del mundo. La hora de su pasión y muerte encuentra a Jesús preparado para afrontarlas, porque el único sentido de su vida ha sido un continuo ofrecimiento de sí mismo al plan de Dios, en total apertura a su voluntad. La muerte de Jesús significa el juicio y la condena de este mundo. Un día Jesús, como juez, condenará al mundo. La exaltación del Hijo del Hombre. Todo el mundo reconocerá en Cristo el Salvador, el Rey, el Señor. Y tercero, el gran desafío a Israel. A los judíos les queda muy poco tiempo, ¿no? Que abran los ojos a la urgencia de la situación a que se ven confrontados. Por eso quería Jesús, cuando habla de la gloria, era el acto supremo de su vida, ¿no? Con su pasión, muerte y seguida por la resurrección y ascensión, Jesús lleva al Padre una multitud de creyentes que antes estaban perdidos, ¿no? Porque el pecado los había condenado al mundo, ¿no? Condenado en este mundo. Entonces, es todo lo contrario de lo que uno piensa. La palabra gloria significa felicidad, significa estar por encima de los demás. En cambio, para Jesús es exactamente lo contrario. Vale la pena por eso, creo que no tenemos tiempo para continuar, pero hay unas aplicaciones, unas conclusiones y reflexiones que debemos hacer para poder entender la teología de San Juan sobre la gloria, que es una palabra que utilizamos con mucha frecuencia. Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo, ¿no? ¿Qué significa glorificar a Dios? No simplemente adorarlo, admirarlo, sino también aceptar que nuestra vida, si no es servicio, si no es fidelidad, si no es entrega a Dios, no tiene sentido. La gloria nuestra, que se revelará en el futuro, está en eso de afrontar esta vida siguiendo un poco el ejemplo de Jesús. Nos dejas enganchados con las reflexiones para la próxima. Para la próxima. ¿Te vas a decir algo? ¿Tú estarás acá la próxima vez? No, Sí. estoy pensando en muchas cosas. La siguiente no, pero la próxima sí. Pues es que no, 2 segunditos nomás. Yo pienso es que, claro, el pueblo llevaba muy poco después de Jesús. Gracias. Nosotros llevamos 2000 años viendo muchos milagros y mirando su gloria. Y la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia, y nos queda, digamos, en eso un poco más sencillo que la gente que acababa de pasar el acontecimiento. Entonces, como que... Pero ves, la insistencia de Jesús le da todas las posibilidades de poderlo aceptar. La voz que se oye de lo alto. Todos los milagros. signos. Sí. Sí. Por lo tanto, Es muy brusco el cambio, yo creo. Necesitamos 2000 años para medio entenderlo. En ese momento, teniendo uno a Jesús ahí, poderle tocar el manto, qué privilegio, pero uno no lo alcanzaba a entender porque el cambio era brutal. ¿Cómo así que tómese mi sangre y cómase mi cuerpo?
Eso para la gente en ese momento debe ser terrible. Necesitamos 2000 años para asimilarlo y ir con toda la profundidad a la Eucaristía. Sí, nosotros, pero pensemos que los apóstoles entendieron, a partir de Pentecostés entendieron perfectamente Claro. en qué consistía la gloria. Claro. Los santos, los Claro. mártires, Sí, sí, sí. etc. A lo largo de la historia, un sinnúmero de personas entendió perfectamente el mensaje de Jesús y lo aplicó en su vida. No, lo escribieron, si no, no estaría ahí No escrito. estaríamos Sí. viviendo Pablo no este lo hubiera momento. entendido, no. Claro. Pero, escrito. ¿viste con qué claridad Juan, en todos esos textos que he leído, que he recogido a lo largo de los últimos capítulos, del capítulo 10 hasta el... ¿no? Cómo habla de la gloria de Jesús? Una insistencia tal que me llamó la atención, digo, ¿por qué no recogemos todos estos textos para entender qué quería? Y luego consultando libros y autores muy importantes, entendí que era todo lo contrario. Cuando uno dice, yo estoy en la gloria, ¿qué significa? Tengo todo, dinero, Sí. todo. Para Jesús era lo contrario. Glorificar al Padre era A bajarse, Bajarse. perderse, entregarse. anonarse. Para luego, Sacrificarse resucitar. por nosotros. ¿Qué tal? Así es. es la vida nuestra. Nosotros, nuestra vida, sabemos perfectamente que tenemos cada día que negarnos a nosotros mismos, como dice el Evangelio, ¿no? Negarse, tomar la cruz, sacrificarse, servir a los demás, orar, dedicar tiempo, sabiendo que después nos espera una vida gloriosa. Así es. Pero la gente del mundo quiere Al revés. disfrutar la gloria ya, de una vez. No, pero la gloria Dinero, plata, el poder y todo, ¿no? Exactamente. es Al revés. Sí. Cambia totalmente el sentido de la vida cuando leemos estos textos del evangelista. Así es. Muy bien, Muy bien. terminamos con Padre Nuestro, dándole gracias por habernos revelado todas estas verdades profundas. Padre nuestro, nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Padre nuestro. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hemos avanzado un poco, ¿no? Gracias.